Buenos días. Vamos a trabajar un texto que, aunque tiene sus años, como verán es de 1989, lo vamos a trasladar a nuestra área de incumbencia, que es la bibliotecología. ¿Cómo escribir mal? De Paul W. Merrill. Vamos a comenzar con la presentación que ilustra el contenido de este texto. ¿Cómo escribir mal en bibliotecología? Lo adaptamos para que sea de nuestra área de incumbencia. Un manual práctico para esconder las ideas de profesores y colegas, correspondiente a metodología de la investigación en unidades de información, pero podría ser compartido con cualquiera de las materias en las que tengan que elaborar textos para la carrera. Por quien les habla, el profesor Víctor Abel Salazar. En cuanto a la investigación y la redacción, lo que nos dice Merrill, traducido a nuestra área de incumbencia, es que la investigación es fascinante para comunicarla, pero no tiene por qué serlo. Aprender a redactar el marco metodológico suele sentirse como un laberinto, y hoy vamos a enseñarles cómo construir un laberinto perfecto. O sea, vamos a ver todo lo que no tenemos que hacer cuando redactamos, y que muchas veces lo hacemos inconscientemente. ¿Cómo escribir mal? Siguiendo unos pocos principios y un poco de esfuerzo, cualquier persona puede perfeccionarse en la técnica de esconder sus ideas. El maestro del oscurantismo, Paul W. Merrill, en 1947, este distinguido astrónomo descubrió un secreto vital que trasciende las ciencias exactas y hoy nos llega a la bibliotecología. Cualquier persona instruida puede perfeccionarse en la técnica de esconder sus ideas. Muchos investigadores escriben muy mal y de forma natural, pero pocos alcanzan la verdadera maestría de hacerlo sistemáticamente. Se sustenta en 4 pilares fundamentales el oscurantismo científico. Pilar 1. Olvide al lector. Pilar 2. Sea locuaz y vago. Pilar 3. Use lastre. Pilar 4. No revise jamás. En cuanto a la regla 1, el lector es el enemigo natural. Según las ideas de Merrill, el autor emisor y el lector receptor están alejados, como se ilustra a través de una puerta de una caja fuerte. Mantenga a su audiencia a distancia segura. Si los lectores se acercan demasiado, comprenden su metodología y podrían cuestionar sus resultados. El objetivo principal, un poco de oscuridad o tortuosidad al escribir, es su mejor escudo protector. En cuanto a la técnica, 0 palabras de transición. Elimine el por qué o por lo tanto. Segundo, hechos principales e ideas secundarias flotando al mismo nivel, sin ninguna diferenciación. Tercero, estilo de diario íntimo. Concéntrese solo en usted. Escríbalo como para usted mismo, no pensando en la otra persona que lo va a leer. La técnica del diario íntimo. La estructura lógicamente. Escriba un paper metodológico como si fuera su diario personal. Practique una técnica de rostro impasible. Brinde mismo énfasis a la elección del paradigma de la investigación que a la marca de lápices que utilizó en la biblioteca. Aplicación práctica en la unidad de información de la regla 1. El arte del oscurantismo, recomendado. Concéntrense en esta redacción. La catalogación es un proceso. El usuario llega, las reglas de descripción se aplican y el OPAC funciona. El libro está en el estante y la necesidad de información existe. Brillante, 0 conexión lógica. El lector debe adivinar la relación entre las variables. En contraposición, la realidad bibliotecológica, que se evita a toda costa si se busca escribir mal. Debido a la correcta aplicación de reglas de catalogación, el usuario pudo recuperar el documento en el OPAC y satisfacer su necesidad de información. Peligro, demasiado claro, indica causa y efectos evidentes. Regla 2. La claridad es una debilidad imperdonable. Sea locuaz, vago y pomposo.
Los pecados capitales del mal escribir son la sencillez y la concisión. Evite ser específico a toda costa. La especificidad lo limita, lo expone a la verificación empírica. Y vemos en la imagen la cantidad de palabras locuaces y sinónimos o palabras pomposas que se pueden utilizar en la escritura, que muchas veces existe este peligro, y lo van a ver sobre todo en la adjetivación, que les puede dar cualquier algoritmo de inteligencia artificial. Se nota mucho cuando no son palabras propias y cuando se utilizan herramientas como esta por la cantidad de adjetivos pomposos y de texto innecesario y de ideas imprecisas. Lo que ve el profesor, lo visible. Optimismo forzado, un halo de misticismo, palabras abstractas, grandilocuencia. Lo que en realidad existe en el sustento es la falta de análisis real y una observación deficiente. El espejismo de la grandilocuencia. Utiliza un optimismo forzado que sirva de envoltura, introduzca nombres abstractos en todo instante. Un halo de misticismo sirve para glorificarse a usted mismo y distraer la atención del lector de la falta de solidez de sus instrumentos de recolección de datos. Vamos a ver la máquina para traducir esta pomposidad. Vamos a un dato real. Real, sencillo y claro de entender. Pobre y aburrido. 3 libros no se prestaron este mes. Lo sumergimos a una cámara de hipérbole, a la válvula de Harbon, y agregamos palabras como sinergia, paradigma, paradigma holístico, complex holístico, etc. Esto circula por un engranaje de circulación o una caldera de eufemismos, y el dato procesado, excelente y magistral, si no nos queremos dar a entender, es este. Incluso en aquellos casos particulares donde la magnitud empírica de la circulación del acervo documental hacia los domicilios físicos de los usuarios no resulta ser de un volumen estadístico considerable. Note cómo la falta de información real queda perfectamente enmascarado bajo el peso del léxico. Como muchas veces adornar mucho con palabras elocuentes, hacer discursos interminables, frases y oraciones que son párrafos larguísimos, lo único que nos trae es ocultar esa información pobre que tenemos y que no podemos llegar a concretar. Por eso transformar lo conciso en confuso, en complejo, se considera lastre. Tomemos palabras o frases claras y concisas y directas y la rodeamos de palabras superfluas. Un ejemplo es, en lugar de decir den al César lo que es del César, la técnica del lastre sugiere decir: se puede considerar apropiado desde un punto de vista moral y ético, en el caso del César, proporcionar a ese potentado todos aquellos bienes y materiales. Es una forma de ocultar o de exagerar una idea con palabras superfluas innecesarias. Vamos al uso del lastre, con el que venimos mencionando. Adjetivos inexactos, sinónimos innecesarios y frases hechas. Todas estas cuestiones volvemos hacia atrás. En el copio y pego, en el uso de inteligencias artificiales y algoritmos, nos encontramos con esto en la redacción. La redacción nos muestra esos adjetivos inexactos, pomposos, superfluos, esos sinónimos innecesarios y esas frases hechas. Recordemos que recolecta información de diferentes fuentes y muchas veces, si no somos precisos cuando pronteamos y elaboramos el pedido a esa inteligencia, nos va a traer esto. Si no somos conscientes de que debemos revisar cualquier respuesta, esto es lo que nos trae y queda en evidencia cuando uno lee. En este caso, si seguimos y queremos escribir mal, nunca utilice una palabra si existe la posibilidad de usar 10. La redacción científica mediocre se apoya en el principio de que más palabras equivalen a más rigor académico. Agregue peso muerto a sus oraciones hasta que el lector se agote físicamente de leerlas. Que es lo que muchas veces pasa cuando uno lee trabajos, que es una redacción interminable
y no hay una idea clara de lo que se quiere alcanzar. Nos pasa a todos, por eso muchas veces tenemos que dejar descansar el texto y volver y a ver si se entiende lo que queremos decir, si la idea está clara, pero no solo si está clara para nosotros, si va a estar clara para nuestro interlocutor, quien es el que lo va a leer. Prueba de esto, tenemos la prueba de Renganathan, destruyendo la concesión. Conciso. La primera ley de Renganathan. Los libros son para usarse. Con el agregado del lastre a nivel experto, se podría considerar sumamente apropiado desde el punto de vista puramente ético, estrictamente bibliotecológico, proporcionar a los entes biológicos conocidos comúnmente como usuarios los materiales impresos de cualquier carácter para su eventual manipulación física dentro del recinto. Se perdió toda la esencia de lo que quiso decir Renganathan en esta adición de lastre innecesario. El comodín distintivo en el caso de cómo complicar un simple reporte de descarte, expurgo en este caso. Un texto razonable, inaceptable para Merrill porque estaría bien escrito. El expurgo de la colección de referencia se realizó con notable rapidez, sencillo y directo. Si lo inflamos un poco, en el caso de la colección de referencia el expurgo se realizó con notable rapidez. Si lo queremos oscurecer totalmente, en el caso 3, que es magistral según el texto de Merrill, de cómo escribir mal, oscurantismo total. Se debería mencionar que en el caso particular de la colección de referencia hay lugar para una duda considerable respecto a la rapidez excepcional con la que el proceso de expurgo fue ejecutado. Vemos aquí cómo ese lastre se utilizó de una manera magistral, según Merrill. Antes de pasar a esta regla, vamos a hablar de otra que por ahí no se menciona. El caso de usar la palabra caso. Valga la redundancia. En forma práctica, el lastre es incorporar la palabra caso donde no se necesita. Vamos a un ejemplo práctico. En lugar de decir 3 estrellas son rojas, lo correcto para escribir mal sería: en 3 casos las estrellas tendrían color rojo. La búsqueda de grandosidad al aplicar lastre busca que las acciones parezcan grandiosas y que el mundo imponderable a través de una nube de palabras, destruyendo la atención del lector sobre los hechos reales. Perdemos el punto de vista y perdemos lo esencial a través de la lectura innecesaria. Por eso partimos a la regla 4. La primera idea es sagrada, jamás revise. Escriba el marco metodológico de manera apresurada, de preferencia, según Merrill, a las 3 a.m. Cuando esté profundamente cansado, hágalo sin plan. Escriba los puntos conforme se le ocurra aleatoriamente. Así el artículo, el paper, el marco, lo que esté escribiendo será verdaderamente espontáneo. Releerlo días atrás podría llevar a la tragedia de las correcciones. Comodín definitivo. En este caso, alerta de peligro. La revisión de pares. Bajo ninguna circunstancia preste su manuscrito a un colega de la biblioteca. Si cede la atención de buscar críticas y comentarios, corre el riesgo altísimo. La probabilidad de que mejore su escrito es tan grande que debe estar siempre en guardia. Sea firme e infalible. Fin de la ironía. ¿Por qué el texto de Paul W. Merrill nos hace sonreír? Porque todos hemos escrito así alguna vez. Intentamos enmascarar nuestras inseguridades metodológicas bajo una montaña de jerga académica. Y es hora de derribar el laberinto. La ley del esfuerzo cognitivo. Nivel de esfuerzo, frase de redacción.
Vemos los niveles de esfuerzo en este gráfico, cómo van confluyendo el esfuerzo del lector y el esfuerzo del autor. El método Merrill, el autor no se esfuerza, el lector colapsa. La claridad requerida requiere diseño. Escribir mal es fácil, rápido para el autor, pero transfiere todo el trabajo cognitivo al lector. La verdadera redacción científica asume un trabajo duro en la fase de edición para que la lectura sea fluida, lógica e invisible. El antídoto. Lo que evitamos, el método Merrill habla de olvidar al lector. Lo que buscamos es diseñar para el usuario evaluador una estructura visible, transiciones claras, lógica, causa y efecto. Evitamos ser vago y pomposo, siendo específico y exacto. Los instrumentos y variables deben nombrarse con precisión milimétrica. Evitamos usar lastre, economizando el lenguaje. Cada palabra debe justificar su existencia en el texto. Evitamos no revisar, revisando, puliendo y compartiendo la estructura y la reescritura. El primer borrador es solo el esqueleto. Siempre volvemos sobre el texto. Sacheri dice que la primera escritura siempre es caótica, compleja, que sucesivas revisiones y borradores nos llevan a un texto acabado, que por ahí nunca es acabado del todo porque siempre necesita alguna corrección hasta que llega al punto de ser lo más claro posible. Siguiendo con esta lógica, tu investigación bibliotecológica importa. No la escondas detrás de palabras vacías, de muros, de texto, de sintaxis agotadora. En nuestra profesión, el objeto supremo es facilitar el acceso a la información. Aplica ese mismo principio ético en la redacción de tu marco metodológico. Escribe para iluminar, no para impresionar. Bueno, con esto los dejo para que lo piensen. Preguntas, o como diría Merrill, ¿existe interrogantes articulados en la presente espacio-tiempo que requieran elucidación? Vemos claramente cómo podemos complejizar cualquier texto para perder el foco de la idea principal. Bueno, espero que les resulte útil. Nos vemos en una clase presencial. Saludos a todos.